Semana importantísima para conocer la reacción de los inversores ante nuevos datos de inflación en Estados Unidos. Estamos a un mes de saber cuántos puntos básicos se subirán los tipos de interés y eso hace que cada noticia sea clave. Además, tenemos una reunión importante para conocer las perspectivas de la Fed y podríamos ver cómo la buena tónica del mercado llega a su fin. Ahora mismo tenemos el mercado de criptomonedas subiendo en bloque, lo que deja a tiro posibles entradas en corto y en swing que te voy a comentar al final del vídeo. Además, antes de empezar, abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar el vídeo de la serie que hago mes a mes, donde recojo a través de un escrito diario mis pensamientos, mis emociones y mis compras y las subo en un vídeo de manera mensual. La semana pasada cerró con un sabor agridulce, ya que pese a que los datos de desempleo y nóminas no agrícolas eran más que positivos, solo recordar que tuvimos 528.000 nóminas no agrícolas, cifra mucho más alta que el mes anterior y muy superior a lo estimado, lo cual eran 250.000, y la tasa de desempleo bajó una décima hasta el 3,5%, niveles no vistos desde antes de la pandemia. El trasfondo era completamente adverso. El motivo es que son datos que suelen ser positivos y justamente la Reserva Federal de Estados Unidos lo que está haciendo es intentar debilitar la economía para rebajar esa inflación de 9,1% que estamos viendo. Así que, teniendo en cuenta que esos datos tan clave eran positivos, podemos entender que no estamos en recesión, pese a que el PIB sí que es cierto que marcó una recesión técnica con 2 trimestres consecutivos en rojo. En este sentido, esta semana el dato más importante va a ser conocer las cifras de IPC, lo cual va a salir el miércoles día 10 a las 14:30, UTC+2 para los que seáis de fuera. Se espera que el IPC salga de 8,7%, rebajando 4 décimas la cifra anterior y empezando a aplanar esa curva tan perpendicular que representa dicho dato. Esta semana también tenemos una reunión súper importante donde el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Keshari, y la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, hablarán sobre si la Fed llevará a cabo una tercera subida consecutiva de 75 puntos básicos en su próxima reunión o si rebajará su agresividad en ese sentido. Recordar que la próxima reunión va a ser el 21 de septiembre. Como hemos visto antes, pese a que las subidas de tipos de interés llevan siendo progresivas desde hace meses, la inflación parece no frenar. No solo lo vemos a través del IPC, sino que también lo vemos a través de datos de empleo, nóminas no agrícolas, etcétera, etcétera. Datos que muestran claramente cómo la economía sigue estando fuerte. ¿Eso qué es lo que sucede? Sucede que la Reserva Federal tiene permiso para subir los tipos de interés de manera agresiva durante las próximas sesiones. Así no tenemos que estar preocupados sobre cómo van a afectar esas subidas de tipos de interés ante una posible recesión. Recordad que uno de los problemas principales de la Fed es que si sube los tipos de interés de manera demasiado agresiva, puede provocar una recesión en la economía de Estados Unidos y eso tampoco interesa. En cambio, si vemos que las subidas no provocan una recesión, tienen más manga ancha para apretar en ese sentido. La gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el sábado que la Fed debería considerar más subidas de tipos de 75 puntos básicos para que la inflación vuelva a estar en línea con el objetivo del Banco Central, haciéndose eco de los recientes comentarios de otros funcionarios de la Fed, los cuales opinan literalmente lo mismo. Esta semana presentan resultados empresas como Disney, Take-Two y Six Flags, entre otras. Recordad que pese a que se temía que esta presentación de resultados de este trimestre iba a ser arrollador debido a los tipos de interés, debido a la inflación, realmente el 78% de las empresas que han presentado resultados tienen un informe de ganancias superior a lo estimado. Es por eso que estamos viendo un claro pullback en Estados Unidos que contrasta con la dificultad que hay en criptomonedas de llevar a cabo dicha corrección. Pero esta semana va a ser determinante, ya que podría acabarse el buen rollo si los inversores creen que la Fed no está teniendo éxito en su batalla contra la inflación. Las señales de que la inflación aún no ha tocado techo podrían hacer mella en las expectativas de que la Reserva Federal deje de subir los tipos de interés a principios del año que viene, que es lo que se había pactado, consiguiendo ya su objetivo de inflación del 2% y tipos de interés cercanos al 2-2,5%. Si eso no es así, los inversores descontarán un escenario más negativo de lo que se esperaba y harán que esta misma semana las acciones bajen. Tiffany vendió el viernes 250 NFTs exclusivos que sacó de la mano de CryptoPunks.
El minorista estadounidense de joyería de lujo sacó una colección llamada NFTs, a la cual solo podías tener acceso si poseías un CryptoPunk. Y la venta fue un éxito, ya que el viernes pasado vendió toda la colección en 20 minutos por 30 Ethereum o $50.000 cada NFT. Los titulares tienen derecho a convertir su NFT en un colgante personalizado que contiene piedras preciosas y diamantes. Quienes quieran canjear sus tokens deben hacerlo antes del 12 de agosto y se espera que para principios de año que viene ya se entreguen todos los colgantes. Como os comentaba, tenemos el mercado de criptomonedas subiendo en bloque, tenemos Bitcoin un 4 y pico por ciento arriba, tenemos diferentes criptomonedas subiendo bastante también, en general todas están subiendo e incluso la dominancia, como veis tenemos la dominancia a 0,70%, durante esta semana haremos un vídeo específico de la dominancia, ya que como veis ha llegado a niveles muy importantes, niveles que pueden determinar un cambio de dirección en el corto, medio plazo incluso, pero no quiero alargarme mucho en esto, sino que quiero ir directamente a Bitcoin, porque como recordaréis, la semana pasada estuvimos hablando de la media móvil de 20 diaria. ¿Por qué era tan importante la media móvil de 20 diaria? Porque pese a las caídas que estuvimos viendo los días anteriores, aún se podía mantener esa hipótesis de impulso, pullback, y la media móvil es lo que mantiene, ¿vale? De esta manera lo que estamos viendo es que podemos anular claramente esta hipótesis de canal. ¿Por qué? Pues porque el canal, primero, que ha tocado demasiadas veces en la parte superior, segundo, que se ha alargado bastante en tiempo, tercero, que ha estado corrigiendo bastante y cuarto, que la última vez que rechazó la parte superior lo hizo a través de velas de reversión que deberían de haber marcado la finalización de dicho canal, en el caso, lógicamente, de que hubiera sido un canal, no que hubiera sido una consecuencia de acción del precio entre dos líneas, que es finalmente lo que es. No es lo mismo un patrón de canal con características de canal, con características bajistas de continuación en este caso, que la acción del precio que casualmente coincide entre dos líneas perpendiculares, ¿vale? En este caso tenemos la opción número 2. Como veis, pese al rechazo de la zona del canal, si eliminamos el canal, si eliminamos lo que significaría la paralela de arriba y la paralela de abajo del canal, lo que podéis ver es que el rechazo implicó ciertos niveles bastante importantes, no solo en cuanto a Fibonacci, sino también en cuanto a niveles de resistencia que tenemos por este punto de aquí. Los 24.000 son una zona de resistencia que, pues bueno, si echamos para atrás lo podríais ver en el gráfico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo que podemos esperar de lo que estamos viendo? A ver, al final sabéis que no hay una manera concreta, no hay un esto o lo otro, pero sí que es verdad que el rechazo de ciertos niveles, como son en este caso la media móvil y el arranque, puede implicar una consecución de, pues por lo menos los 25.000, 25.600. ¿Vale? Puntos importantes. Estamos ahora en euforia. Acabamos de arrancar la semana. Son las 10:50 UTC+2 para los que seáis de fuera. Quedan 15 horas y 10 minutos para que no solo cierre la vela diaria, sino que podamos ver bastante volatilidad entre medio, ¿vale? ¿Esto qué implica? Implica que ahora mismo, a las 10:50 prácticamente del lunes, queda muy bien esto que estamos viendo y tiene toda la posibilidad, o toda la probabilidad, mejor dicho, de atacar ciertos niveles, ¿vale? Ciertos niveles, como digo, de los 25.000, pero el cierre no se ha culminado aún. O sea, hasta que no veamos un cierre, hasta que no veamos una confirmación de esta zona, esto no tendrá buena pinta. Tiene buena pinta ahora, pero de la misma manera que hay en un movimiento semanal, hay impulsos y pullbacks diarios, pues puede significar esto un pullback intradiario para dar un movimiento bajista, ¿ok? Entonces, lo que está claro, que estamos viendo actualmente, es que hay mucha confusión. Hay mucha confusión en el mercado, hay mucha falta de dirección, hay mucha falta de lectura, y en estos casos lo más importante y lo más clave es entender el concepto general, entender la situación en la que nos encontramos y entender que hasta que no cambien cosas más a largo plazo, seguimos en un pullback para seguir cayendo. Ahora hablaremos de esos trades. Pero todo lo que suceda entre medio es confusión, no hay una dirección clara, no hay un entendimiento claro o una lectura, como digo, clara de lo que está haciendo el precio, porque está costando. Y es verdad, está costando, te está marcando un canal, pero las medias móviles. Pero es que si miras las medias móviles, pese a que se están manteniendo, los máximos no son claramente crecientes. Pero está cayendo, pero es que claro, la caída es débil. Entonces, dentro de tanta confusión, lo primero es entender, no siempre hay que encontrarle una clara dirección al mercado, no siempre hay que encontrarle una clara lectura al precio. Esto es uno de los principales problemas que se tiene cuando se empieza, que se intenta siempre entender, se intenta
intenta siempre descifrar qué es lo que está o qué es lo que va a hacer el precio. Error, no siempre hay una dirección clara, no siempre hay va a pasar esto o lo más probable es que sea esto. Muchas veces les tira una moneda al aire y ahora pues podría decir, no, ahora va a acabar para arriba. Sí, pero puedo acertar más por casualidad, porque hay 50%, que por una clara lectura del precio. Y en este caso no hay una clara lectura del precio. Así que estamos en un punto en el que es mejor evitar ese sesgo, evitar el sesgo de intentar saber, intentar entender, intentar averiguar, intentar anticiparse y sentarse, entender qué es lo que está sucediendo, la situación contextual y saber que precisamente el contexto es lo que está causando esto que estamos viendo. A ver, ¿va a haber recesión o no? Oh, sí, o no. Bueno, hay motivos para sí y para que no. ¿Por qué sí? Pues hombre, porque tuvimos 2 trimestres consecutivos de PIB cayendo. Pero en cambio el otro día vimos nóminas no agrícolas e informe de desempleo fuerte. ¿La inflación se va a bajar o no? A ver, se marca que se va a bajar, pero sigue subiendo. Pero es que se están subiendo los tipos de interés. O sea, el cacao que hay económicamente hablando, la dirección económica tan dubitativa, tan de falta de credibilidad, la economía es muy compleja y se puede leer de muchas maneras y hay momentos de la historia en que sabemos perfectamente que hay crecimiento, puede haber caídas, puede haber pullbacks, pero sabemos perfectamente la dirección. Pues de la misma manera que económicamente hablando estamos en un caos concreto, porque no sabemos del todo hacia dónde vamos a tirar, esto se refleja en el mercado. El mercado es el reflejo de qué es lo que está pasando, o la situación técnica es el reflejo de qué es lo que está pasando económicamente hablando. Entonces, como digo, dentro de este caos que estamos viendo, causado por la situación económica, yo tengo una manera de leerlo y la manera es, vale, en gráfico diario no me están dando información, ¿qué hago? Subo de temporalidad. En gráfico semanal, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo después de este claro doble techo, con divergencias RSI, MACD en gráfico semanal, en gráfico mensual, iniciamos un claro movimiento bajista, impulso, lo cual generó mínimos decrecientes, y pullback, lo cual generó máximos decrecientes. Hicimos varias entradas en todo este recorrido bajista de aquí, que lógicamente se alargó porque rompió claramente el nivel de los 30.000, pero ahora ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que podemos entender? Pues otro movimiento en forma de pullback. Entonces, si te perdiste todo esto de aquí, lo que no puedes permitir es quedarte mirando cómo ahora se forma un pullback con una probable continuación bajista, porque si leemos técnicamente, después del impulso viene el pullback. Y de la misma manera que en todo este mercado alcista de aquí, de 2015-2016, que tanto duró, hasta 2017, cualquier movimiento correctivo no se entendía como un cambio de tendencia, y fijaros cuántos movimientos correctivos se formaron. ¿Por qué aquí un movimiento correctivo lo deberíamos entender como cambio de tendencia, cuando sigue siendo un movimiento correctivo? Creo que hay mucha gente que no se da cuenta de que el mercado se mueve igual hacia arriba que hacia abajo, y pese a que nos interese más que se mueva hacia arriba, porque esto implica ganancias a largo plazo en cuanto a inversión, hay veces en que inicia un movimiento hacia abajo. Entonces tú lo que no puedes hacer es leer de una manera concreta el mercado cuando sube y luego leer de otra manera concreta el mercado cuando cae. Siendo totalmente objetivos, intentando ser lo más objetivos posible, lo que podemos ver es que estamos formando un pullback para dar un posible movimiento bajista posterior. Y de esta manera tenemos diferentes probabilidades y posibilidades para hacer diferentes trades en swing. Cambiamos de layout y en este caso tenemos el layout de trading que utilizo para operar de manera diaria en day trading y de manera más esporádica en swing. Y en este caso, como veis, pues bueno, aparte de diferentes pares de forex, acciones y demás, tengo otros pares, pero bueno, aquí enseñamos esto. Vamos a centrarnos básicamente en criptomonedas. Como digo, aquí estamos viendo claramente en muchas criptomonedas, no todas, sobre todo aquí tenemos BNBs, tenemos Ethereum, tenemos Matic, monedas que han sufrido noticias positivas también y que pues bueno, tienen más seguridad que otras que o no han sufrido noticias positivas durante este periodo bajista o que directamente no hay tanta confianza o capitalización de mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que las noticias positivas o la confianza implica un pullback mayor, un pullback más desarrollado, un pullback algo más similar a lo que estamos viendo en el mercado de Estados Unidos. Pues bueno, como podéis comprobar, estamos llegando a ciertos niveles y esto es importante que tengamos en cuenta varios puntos para que podáis entender. Punto número 1, máximos y mínimos decrecientes. Punto número 2, temporalidad semanal. Punto número 3, diferentes niveles de resistencia, tanto dinámicos como pueden ser las medias móviles, la de 50 semanal, la de 200 diaria son las principales.
Niveles horizontales, como son normalmente, el nivel que más estamos respetando es el de los 30.000 de Bitcoin, ¿vale? Cuando Bitcoin llegó a los 30.000, las criptomonedas hicieron un pullback general. Pues bueno, hubo algunas, o hay algunas, que están por debajo de ese nivel, como por ejemplo BNB no, ahora veremos alguna. Hay otras que están por encima, como por ejemplo BNB, y eso ya casa con el comportamiento y con el interés que genera esa criptomoneda. Pues bien, en este caso BNB es una de las que está por encima y además otro nivel de resistencia son los niveles de Fibonacci, estas líneas que tenemos aquí, que estáis viendo claramente en pantalla. Pues bueno, hay diferentes niveles, un tercio, la mitad o 2/3, pues son perfectamente niveles de pullback. Esos son los puntos que tenemos que entender, eso es el setup que queremos ver. Luego falta la ejecución, falta la entrada. ¿La entrada cómo se forma? Pues bueno, a través de un detonante en gráfico de un día, en gráfico de 4 horas, en gráfico de 1 hora. ¿Cuál puede ser ese detonante? Pues hombre, ver rupturas de diagonales, en gráfico, como digo, diario, de 1 hora, de 4 horas. Cada uno depende de la agresividad que quiera. Si utiliza un gráfico de 1 hora, pues la agresividad será mayor que si utilizas un gráfico diario o de 4 horas, lógicamente, porque estás entrando antes, ¿vale? Igualmente, recordaros abajo en el primer comentario fijado, además de dónde hago yo trading, que es FTX, lo recomiendo al 100%, os dejo por aquí un tutorial para abrir la cuenta si os interesa. Tenéis el enlace de mi perfil de Instagram, que es por ahí por donde voy enseñando las entradas cuando las hago, ¿vale? Entonces, BNB es una de ellas, pero no es la que más me gusta. Tenemos otras. Tenemos, por ejemplo, Chiliz. Chiliz, como podéis ver, está por debajo de ese nivel o ese pullback de los 30.000. Cuando Bitcoin llegó a los 30.000, Chiliz llegó a 0,20, que es esta zona de aquí, esta línea horizontal que estáis viendo aquí. Pues bueno, Chiliz en este caso le quedaría un poquito más de desarrollo, porque como veis está lejos tanto de ese nivel horizontal, como también de la media móvil de 50 semanal, la cual es esta línea de color rojo que tenéis aquí a continuación. El tipo de entrada sería exactamente el mismo, pero queda un poquito más de desarrollo, ¿vale? La línea azul que veis aquí es la media móvil de 200, pero igualmente fijaros que es lo mismo, rupturas de soportes, rupturas de medias móviles, máximos decrecientes, mínimos decrecientes y ahora formando un pullback, el cual, pues bueno, en este caso necesita más desarrollo porque, pues bueno, Chiliz se ha comportado peor que BNB. Es normal, ¿no? Lo entenderemos todos. Pues es normal que esté en niveles distintos. Si miramos Solana, por ejemplo, la cual no es una de las posibilidades para entrar, pero si miramos Solana, fijaros, se ha comportado peor que todas. ¿Por qué? Pues porque habrá perdido más interés, porque habrá habido más ventas, porque Solana ha tenido problemas con su red, etcétera, etcétera. Otra de las que más me gusta, y esta es la que más me gusta, es Ethereum, ¿vale? Ethereum para mí es top 2 criptomonedas, lógicamente, es de las que más estoy aprovechando para comprar y, pues bueno, sinceramente, en un mercado alcista tiene todas las de ganar. Seguramente superará a Bitcoin y se superará al 90% de criptomonedas. Pero técnicamente hablando está llegando a niveles muy interesantes. Veis los claros máximos decrecientes, los claros mínimos decrecientes. ¿Y qué tenemos por esta zona? Tenemos tanto niveles de Fibonacci, aquí lo tenemos, el nivel de 1770, como también esta línea horizontal que representa los 1700. Casualmente el nivel analógico de analogía de Bitcoin de los 30.000, ¿vale? Entonces Ethereum está llegando a ciertos niveles muy interesantes y al final sería esperar una ruptura. Como veis, Ethereum está formando esta especie de patrón de cuña, aquí lo tenemos, fijaros, si hago así y hago así, pues bueno, estáis viendo un patrón de cuña que casualmente es de agotamiento, es de reversión. Pues bueno, este tipo de patrones, este tipo de movimientos nos interesan para buscar una continuación bajista. Pues bueno, sería lo mismo, sería esperar rupturas, cada uno que entienda cómo prefiere que rompa y pues bueno, luego take profit y stop loss. Pero la verdad que Ethereum, en mi opinión, es mi preferida. Luego ya para acabar está Matic, la cual pues bueno, está un poquito entre Ethereum y BNB, porque como veis es muy similar a Ethereum, pero está ya por encima de estos niveles de 0,78, el sinónimo de 30.000 para Bitcoin, como lo estaba BNB. BNB también estaba por encima de lo que representarían los 30.000 para Bitcoin, pero es muy similar a Ethereum por el pullback, por los niveles, por la desaceleración que estamos viendo en este gráfico semanal. Además, si miramos en gráfico diario, pues también estamos viendo esta especie de patrón de cuña o patrón de triángulo. Como veis, si lo junto desde aquí y lo pongo desde arriba, se está formando alguna especie de triángulo que puede implicar una reversión bajista, ¿vale? Pues bueno, en este caso también tendríamos esa posibilidad. Al final, como veis, hay muchas posibilidades, sobre todo teniendo en cuenta el gráfico semanal. Pese a que el gráfico diario no acabe de enseñarnos una facilidad analítica, en el gráfico semanal lo que hacemos es quitar ruido del gráfico diario y entender un contexto mucho más general.
Bueno, como habéis podido ver, esta semana va a ser bastante interesante porque vamos a poder contrastar los datos que tuvimos la semana pasada, los cuales técnicamente son positivos, pero contextualmente son negativos, y veremos cómo o si puede cambiar el sentimiento del inversor. Realmente hay esa posibilidad de que haya ese cambio, porque si vemos que la inflación sigue subiendo, que los tipos de interés se van a tener que seguir subiendo, que puede no haber un límite de tipos de interés en el corto o medio plazo, lo que representaría este año, el sentimiento puede cambiar completamente y que se empieza a descontar un escenario negativo. Ya estamos en un escenario negativo, pero hemos visto cómo, pese a que el PIB sube, pese a que hay otros datos como tipos de interés e inflación de hace un par o tres de semanas que han estado subiendo, el mercado ha subido. ¿Eso qué implica? Implica que se ha descontado un escenario más negativo de lo que realmente era. Eso sí, si tenemos datos nuevos, datos frescos, el inversor puede entender que realmente, si no por PIB, por otro lado sí que se puede descontar un escenario peor y entonces iniciar caídas que pueden empezar esta misma semana. Hemos visto como en criptomonedas, en Estados Unidos, hay movimientos en forma de pullback. Pues bien, podrían acabarse y no solo cuadrar con el contexto económico, sino también cuadrar con el impulso, pullback y continuación. Justamente todos los trades que estamos buscando, el cual os he enseñado en este punto criptomonedas, pero hay forex y hay acciones por doquier. Así que nada, iremos siguiendo esta semana, veremos si esta tarde, veremos si ya mañana por la mañana, seguimos subiendo vídeos, actualizando cuál es la situación de última hora, ya que va a ser una semana para estar bastante encima. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.